Hola, soy Marina. Llegué con una tarta de cumpleaños en una mano y encontré a mi suegro paralítico solo, masticando una porción de pizza fría, mientras mi marido y su madre se reían desde una playa en Tenerife. Diviértete cuidando del tullido, dijeron. Entonces Carlos se levantó de su silla de ruedas y susurró: empieza el espectáculo. ¿Alguna vez has sido la que se quedó atrás solo para descubrir que te habían tendido una trampa para limpiar su desastre? Antes de sumergirnos en esto, dime desde dónde me escuchas y quién es esa persona que nunca te abandona. Aparqué frente al chalet de los Almagro a las 5 menos cuarto, con el motor tintineando mientras se enfriaba en el aire húmedo de octubre. La urbanización estaba tan tranquila que podía oír el carillón de viento de los vecinos contando los segundos. Una mano agarraba la tarta del Mercadona en el asiento del copiloto. La otra apretaba una tarjeta que había firmado 3 veces. No estaba segura de cuán formal debía ser, con un hombre que solía llamarme hija antes de que la vida lo empujara a una silla de ruedas. Me dije a mí misma que la familia simplemente llegaba tarde. Quizás tráfico en la M30. En el fondo, sabía que no era así. La impuntualidad no era su hábito, la evasión sí lo era. Entré con la llave que Javier insistió que tuviera. El recibidor olía levemente a lejía y velas de limón, esas que a Laura le gustaba encender después de regañarme sobre los estándares adecuados del hogar. Ni guirnaldas de cumpleaños, ni voces, ni serpentinas colgando del techo como mi madre siempre hacía. Incluso después de que mi padre falleciera, dejé la tarta en la mesa del recibidor, pasé las yemas de los dedos por la tapa de plástico y escuché. Silencio, solo roto por el zumbido del frigorífico al encenderse. Un año antes, casi el mismo día, había visto a Carlos reírse tan fuerte que el café se le salió por la nariz. Javier se estaba burlando de mis turnos en el centro de rehabilitación. Carlos lo cortó en seco. Dijo: las auxiliares de enfermería hacen que el mundo gire mientras gente como Javier solo habla. Esa fue la última risa plena que escuché antes del ictus. Desde entonces, las burlas de mi marido no se habían suavizado, solo se habían vuelto más sarcásticas, y las sonrisas educadas de su madre se habían enfriado como el hielo. Solo Carlos seguía preguntándome si dormía bien, si los terrores nocturnos tras el aborto habían remitido. Él había luchado en el Sáhara con la Legión. Quizás reconocía un tipo diferente de metralla. Llevé la tarta a la cocina. A mitad de camino, me detuve en seco. En la isla de madera había una solitaria porción de pizza de pepperoni. La grasa fría se congelaba en el borde, posada sobre una servilleta de papel arrugada. A su lado, Carlos descansaba en su silla, con la manta tirada a los tobillos y los hombros caídos. La tele estaba apagada, la habitación en penumbra. Sin velas, sin papel de regalo, nada. Sus ojos se encontraron con los míos. Disculpa, vergüenza, una pregunta que era demasiado orgulloso para formular. Hola, papá, susurré, mi voz resonando en los azulejos de la cocina. Puse la tarta en la encimera. Busqué un plato, un cuchillo, cerillas, manos ocupadas para distraer corazones acelerados. Antes de que pudiera encender una vela, sonó el tono de FaceTime. El nombre de Javier. Contesté. La pantalla explotó con una puesta de sol, rojos y dorados ardientes, y el sonido del mar. Javier descansaba en un chiringuito, con una bebida neón sudando en su mano. Laura se inclinó hacia el encuadre, con una flor de hibisco tras la oreja. Ah, bien canturreó. Apareció la enfermera. Javier sonrió con sorna. Espero que disfrutes haciendo de niñera. Imaginamos que no se daría cuenta de que nos hemos ido. Laura brindó con su copa contra la de él. Ni siquiera sabrá que es su cumpleaños. Solo manténlo derecho, Marina. Trata de no romper nada. Apoyé el móvil en la encimera. La mandíbula de Carlos tembló. Lo habéis dejado solo, dije, apenas escuchándome a mí misma. Javier se encogió de hombros. Te tiene a ti. Además, Canarias estaba de oferta. Fin de temporada, ya sabes. Sus risas se derramaron por el altavoz. Algo en mí se quebró. No ruidosamente, más bien como tela rasgándose bajo una fuerza lenta. Colgué, dejando el teléfono boca abajo. Me sudaban las palmas de las manos. Miré la solitaria porción de pizza. La grasa brillaba bajo la bombilla del techo. Pensé en los guisos que había preparado durante las semanas de terapia de Carlos, en cómo Javier bromeaba con sus compañeros de trabajo, diciendo que su mujer jugaba a las cocinitas. Puse una servilleta limpia sobre la pizza,
alisando los bordes como si arropara a un niño no deseado. Una silla chirrió. Me giré. La manta de Carlos se deslizó al suelo. Un pie, luego el otro, tocaron el suelo de baldosas. Los músculos de sus pantorrillas se contrajeron. Agarró el reposabrazos, con los ojos clavados en los míos, suplicando secreto o retándome a hablar. No podía distinguirlo. Centímetro a centímetro deliberado, se impulsó hacia arriba. Primero agachado, luego, contra cada recuerdo que tenía de su cuerpo inerte, se puso de pie. Frágil, sí, pero no roto. Mi respiración se cortó. Se tambaleó, se estabilizó y tomó una bocanada de aire que llenó la habitación de algo eléctrico. Por un segundo completo, mis pulmones olvidaron cómo funcionar. El hombre al que los médicos etiquetaron como inmóvil estaba allí, con las mejillas sonrojadas y los hombros cuadrados bajo esa vieja camisa de franela. Balbuceé. Tú puedes andar. Se bajó de nuevo a la silla con cuidado deliberado, como si posara porcelana en un estante. Andar es generoso, murmuró, recuperando el aliento. Arrastrar los pies se acerca más, pero es suficiente. Su mirada se deslizó hacia el pasillo, asegurándose de que nadie más apareciera. Sin pasos, sin risas, solo la cafetera apagándose detrás de nosotros. Me arrodillé para que mis ojos estuvieran a su nivel. ¿Desde cuándo? Desde principios de verano, dijo. Empezó con 10 segundos cada vez que salían de compras. Añadí 5 segundos cada semana. Sus labios se curvaron, mitad orgullo, mitad vergüenza. Mantengo el temblor a propósito, hace que me subestimen. Mi mente corrió a través de los últimos 4 meses. Laura insistiendo en que Carlos necesitaba sedantes más fuertes. Javier moviendo el equipo de gimnasio a la habitación de invitados, ya que papá nunca lo usa. Toda esa lástima, todo ese desprecio. Habían ordeñado su condición para obtener simpatía y puntos de la tarjeta de crédito. Se inclinó hacia adelante, con voz baja. Si supieran que puedo estar de pie, me enviarían a una residencia antes del amanecer. Es más fácil controlar el dinero cuando el viejo está encerrado. La traición debería haber sabido amarga, pero sobre todo sentí claridad, un enfoque inesperado y asentado. Usaron ambas cosas, susurré, porque de repente era obvio. Mi aborto había sido seguido por la palmada tranquilizadora de Laura en el hombro. Algunas mujeres simplemente no están hechas para la maternidad. Javier había reservado un fin de semana de golf en Soto Grande en lugar de quedarse conmigo. Solo Carlos había enviado un mensaje a las 2 a.m. Orgulloso de ti, hija. Carlos se estiró hacia la estantería y presionó un pestillo oculto. Un cajón se deslizó con un suave rasguño, revelando una carpeta de acordeón desgastada y abultada. Encima había una memoria USB. Lo grabé todo, dijo. Cámara oculta en el garaje, monitor de bebés en mi habitación, médicos, abogados, sus llamadas telefónicas. Incluso anoche, Javier presumiendo de que cambiaría el beneficiario de mi plan de pensiones mientras se bebía mi whisky. Miré el pasillo de nuevo. ¿Por qué enseñármelo a mí? Porque tú sigues viniendo, dijo simplemente. Y porque la bondad sin carácter es pisoteada. Ya te he pedido demasiado silencio. La carpeta pesaba más de lo que parecía. Extractos bancarios, historiales médicos con medicamentos descontinuados marcados en rojo, cartas ante notario revocando el poder notarial de Laura hace meses. Nunca se dieron cuenta, murmuró, demasiado ocupados planeando cruceros. Mi pulso, años de tragar insultos, de decirme a mí misma mantén la paz, latía con fuerza. Todo colapsó en un parpadeo. Puse una palma sobre su mano manchada por la edad. Entonces démosles un regalo de cumpleaños que nunca olvidarán. Logró soltar una risa oxidada. Esa es mi chica. El reloj de pie dio las 7 desde el comedor. Le ayudé a acomodarse, verifiqué que la luz del monitor de bebés parpadeara en rojo, todavía grabando, y cerré el cajón con llave. En la encimera, mi móvil vibró. 3 mensajes de Javier. ¿Dónde pusiste las medicinas de papá? Tarta, bien. Manda una foto del viejo para Instagram, nena. Lo apagué. Afuera, el atardecer había dado paso a una oscuridad almibarada. Las farolas se encendieron mientras me deslizaba en mi viejo Seat Ibiza. El asiento del copiloto olía a glaseado y arrepentimiento. No encendí la radio. Dejé que el motor zumbara mientras mis pensamientos se reordenaban. No habría lágrimas esta noche.
solo la lenta comprensión de que la versión de mí, que se disculpaba por existir, se había quedado en esa cocina. A mitad de camino a casa, una notificación parpadeó en el salpicadero. Mensaje de voz de Javier, con la voz tensa por la sospecha. Lo ignoré. La entrada de mi urbanización apareció, familiar pero extrañamente más brillante, como si la noche aprobara mi motín. En la entrada apagué el motor, quedándome en el silencio. Las ventanas de la casa brillaban cálidas, pero me quedé quieta, escuchando a los grillos, sintiendo el volante bajo mis yemas. Firme, segura, la mujer que había conducido sola desde los hospitales seguía allí, pero ya no estaba sola. Salí, la grava crujiendo bajo mis manoletinas, y miré a la luna. No solo un testigo, le dije a la calle silenciosa, parte de la tormenta. La mañana se deslizó, mientras la frase parte de la tormenta aún resonaba como un tambor en mi pecho. Había dormido quizás 2 horas, pero la adrenalina hacía innecesario el café. A las 6 estaba en la autovía A6, con el amanecer rosa reflejándose en el parabrisas. No le envié nada a Javier. Dejé que adivinara por qué su localización compartida mostraba mi teléfono de vuelta en casa de su padre. Al girar hacia la entrada familiar, sentí la primera chispa de propiedad, como si el hormigón agrietado ya supiera que pronto respondería ante otra persona. Carlos esperaba en la puerta, con la bata atada y una postura más erguida de lo que cualquier fisioterapeuta creería. Inclinó la barbilla hacia el garaje. Necesitaremos una escalera. Eso fue todo. Ni buenos días, ni charla trivial, solo ritmo de misión, el tipo de eficiencia cortante que probablemente usó en el desierto hace medio siglo. Las telarañas colgaban de las vigas cuando encendí los tubos fluorescentes. El olor, pintura vieja, combustible de mezcla, coronas de Navidad olvidadas nos envolvieron. Javier nunca me dejaba estar aquí. Decía que esto era cosa de hombres. Gracioso cómo la masculinidad requería un candado. Carlos me guió a la pared del fondo. Golpeó una junta de pladur que nunca había notado. Panel de techo falso, susurró. Empuja hacia arriba y desliza. Encaramada en la escalera, empujé. Copos de yeso llovieron y una caja de seguridad metálica cayó sobre mis manos con un golpe sordo. Dentro, 3 cámaras del tamaño de la palma de la mano y un disco duro externo abollado se empujaban entre sí. Olvidaron una cosa, murmuró Carlos. Fui entrenado para documentar el movimiento enemigo. Llevamos el botín al despacho del sótano, una habitación sin terminar que Laura llamaba la mazmorra. El polvo cubría cada superficie porque nadie se molestaba en limpiar un espacio que solo usaba Carlos. Puse el disco en el escritorio y arranqué la polvorienta torre del PC. El monitor parpadeó cobrando vida, revelando un sistema operativo anticuado, pero suficiente para cargar los archivos. El metraje llenó la pantalla. Clips con fecha y hora, cada uno etiquetado a mano. Carlos señaló. 12 de junio, cocina. La voz de Laura crujió a través de los pequeños altavoces. Si estira la pata antes de julio, juro que me iré de crucero en su honor. El estómago me dio un vuelco, pero hice clic en el siguiente archivo de todos modos. Javier se inclinaba sobre la silla de ruedas, susurrando tan dulcemente que el micrófono apenas lo captaba. Sigue vivo hasta que se apruebe la refinanciación, viejo. Después de eso no prometo nada. Clip tras clip rodaban. Charlas sobre vender rifles de colección, vaciar fondos de jubilación, falsificar firmas. Luego uno de hace solo 2 noches en el garaje. Javier, bebiendo una cerveza, presumía ante Laura de borrarme de la tarjeta de débito de papá. Ella es útil, recoge recetas, mantiene las luces encendidas, pero una vez que lo mudemos a la residencia Los Olivos, le hacemos ghosting. Simple. Brindó por el plan. Ella chocó su copa. Me quedé helada. Cerré los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Gastos compartidos, comida, las llamadas conferencias de negocios de Javier. Yo había pagado la mitad con la misma tarjeta que él acababa de cancelar. La mandíbula de Carlos se tensó. Nos despojan pieza por pieza, dijo, con voz baja. Primero la dignidad, luego el dinero, finalmente la memoria. Inhalé, estabilizándome. Tenemos pruebas. ¿Pero importará sin el resto? Él alcanzó el cajón del escritorio, sacó un llavero con llaves deslustradas. Hay más enterrado arriba. Archivos que escondí cuando mi letra aún era firme. Beneficiarios, transferencias de activos, contraseñas.
Sus ojos me clavaron. Lo que hay ahí arriba podría cambiarlo todo. Entonces deja que lo haga. Me guardé las llaves y me dirigí a las escaleras de la bujardilla. La madera crujía bajo cada paso. El polvo del aislamiento flotaba como nieve en el estrecho haz de mi linterna. Al fondo, un archivador abollado se agazapaba detrás de unas maletas. El cajón del medio resistió, el metal gimiendo, pero finalmente se abrió. Dentro yacían carpetas del color del humo de cigarrillo. La primera pestaña decía: enmienda, cambio de beneficiario. Revisé mi móvil. 2 días hasta su vuelo de regreso. Tiempo de sobra si trabajaba más rápido que el pánico. Con las rodillas temblando, abrí la carpeta. La firma de Carlos junto al sello de un notario con fecha del pasado marzo. La línea del nuevo beneficiario brillaba en tinta desvaída. Marina E. Almagro. Un escalofrío, parte reivindicación, parte duelo, recorrió mi espalda. Ni una sola vez Javier había mencionado este cambio. Por supuesto que no. Probablemente planeaba triturarlo una vez que Carlos extraviara accidentalmente el documento. Una tabla del suelo crujió abajo. Carlos llamó hacia arriba. ¿Estás bien? Mejor que bien, respondí, abrazando la carpeta contra mi pecho. Creo que acabamos de encontrar la columna vertebral de nuestro caso. Sin embargo, algo en mí sabía que esto era simplemente la primera capa. Los archivadores rara vez guardan un solo secreto. El reloj en la pared marcaba las 11. La luz del sol se filtraba a través de los respiraderos de la bujardilla. Motas de polvo girando como fantasmas inquietos. 2 días. Me deslicé más profundo en el archivador, buscando cualquier cosa que pudiera desmantelar su historia de una vez por todas. Pensé que le estaba ayudando a desenterrar el pasado, pero lo que descubrimos estaba lejos de haber terminado. La buhardilla olía a cartón y cedro. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo crujiente, la luz de una claraboya estrecha cayendo sobre la carpeta que acababa de sacar. Sus bordes estaban deshilachados, pero la etiqueta era clara: testamento, modificación. Mis manos no temblaban, pero algo en mí estaba como una calma antes del tipo de tormenta que no viene con truenos, solo verdad. Desabroché el cierre oxidado, esperando, no sé, un borrador, una nota de intención. Pero esto era un documento completamente ejecutado, firmado, notariado y sellado. Y entonces mi respiración se cortó. Mi nombre: Marina Almagro, cuidadora única y albacea del patrimonio. No Laura, ni siquiera Javier. Yo. No había forma de que esto fuera un error. Tenía el nombre legal completo de Carlos, su firma y una fecha de hace poco más de 6 meses. Revisé el sello notarial. Era real. Había hecho suficiente papeleo de hipotecas para reconocer una firma válida. Aquí no había trucos. Justo cuando levanté la última página, una hoja suelta de papel rayado cayó en mi regazo. Estaba amarillenta y doblada en 4, la tinta ligeramente corrida. Si estás leyendo esto, significa que todavía confío en ti. No porque seas perfecta, sino porque nunca me trataste como si fuera menos que humano. Si algo me pasa, si desaparezco, si me callo, este documento es tu luz. Enséñaselo. Deja que se atraganten con la verdad. No estaba firmada, pero no hacía falta. Apreté la nota contra mi pecho por un momento, luego deslicé tanto las páginas legales como la manuscrita de vuelta en la carpeta. La casa crujió abajo, quizás solo asentándose, quizás no. De cualquier manera, bajé con cuidado la escalera de la buhardilla, pisando suavemente cada peldaño, carpeta en mano como si sostuviera el peso de la justicia. Carlos estaba en la cocina, su silla colocada junto a la ventana abierta, la brisa moviendo el borde del periódico en su regazo. Sus ojos saltaron hacia mí, luego a la carpeta. No dije una palabra, simplemente se la entregué. La abrió, escaneó la primera página y cerró los ojos. Pensé que podrían haberla quemado, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Encontraron la copia que guardaba en la caja fuerte del dormitorio, pero no esta. Me agaché a su lado. Intentaron obligarte a cambiarla. Su risa no tenía humor. Amenazaron con dejarme pudrir. Dijeron que me quitarían a la enfermera, dejarían de traer comida. Javier gritó que estaba jugando a ser dictador. Laura me llamó carga, pero yo todavía estaba en mi sano juicio. Sabía lo que hacía, y sabía quién aparecería incluso cuando ellos no lo hicieran. Se giró hacia mí, ojos agudos de nuevo, firmes bajo la fatiga.
Por eso estás tú en ese papel. No supe qué decir. Pensé en todos los fines de semana, que Javier necesitaba tiempo para descomprimirse mientras yo limpiaba las sábanas de su padre, en la crueldad casual de Laura, sacudiéndose migas de su vestido mientras llamaba a Carlos una reliquia con buen seguro. Y ahora esto. Me levanté y busqué un vaso de agua. El reloj de la cocina decía las 14:17. Apenas había notado el paso del tiempo. El mundo se había estrechado a papel y memoria, y la memoria venía rápido ahora. Hace 2 años, en una de las noches de vino de Laura, pasé por el pasillo mientras ella se reía con alguien por el manos libres. Todavía no se ha muerto, resopló. Debe haber hecho un trato con el diablo. En aquel entonces pensé que era sarcasmo de mal gusto, su marca. Pero ahora lo veía más claro. No era una broma, era decepción. Había estado esperando una herencia que se negaba a llegar. Detrás de mí, Carlos rodó hasta el mueble de la pared, presionó el borde de un panel y este se abrió con un clic. Otra carpeta se deslizó, más fina esta vez. Dentro había una sola página. Si muero, dijo suavemente, tienes el derecho preferente de comprar esta casa, 1 euro. Ya está ante notario. Ellos no saben que esto existe. Parpadeé. ¿Por qué yo? Su respuesta fue tranquila. Porque hiciste que esta casa se sintiera viva de nuevo. Y se han burlado de ti demasiado tiempo. Miré la escritura, la cláusula, las líneas limpias mecanografiadas que deletreaban una decisión tomada en secreto. Nunca quise nada de esto, dije en voz alta, aunque no estaba segura de a quién se lo decía. Quererlo no es el punto, respondió Carlos. Entender por qué te odian sí lo es. Levanté la vista lentamente, la carpeta aferrada en mis manos, sus palabras hundiéndose profundamente como un peso lento y constante. Ahora entiendes por qué te odian, había susurrado, y las palabras seguían latiendo en mis oídos mucho después de que dejáramos la bujardilla. Me senté a la mesa de la cocina, el sol de la tarde derivando a través del laminado como una marea lenta. El testamento modificado y el acuerdo de la casa por 1 euro yacían frente a mí, con los bordes sujetos por una taza astillada. Mis yemas todavía hormigueaban, pero el temblor ya no era miedo, era propósito. No dejaré que te manejen de nuevo, dije, estabilizando mi voz. Hacemos esto según el libro, sin atajos que puedan torcer. Carlos asintió como si ya hubiera hecho ese cálculo. Entonces trae el cuaderno marrón de mi despacho. Cajón de abajo, lado izquierdo. El despacho olía a aceite de máquina de escribir y viejas victorias. Bajo una pila de manuales con las esquinas dobladas había un diario de cuero grabado con iniciales desvaídas. Dentro de la portada, un número estaba escrito 2 veces, una en tinta, otra a lápiz, como para recordar a quien lo sostuviera que los dígitos importaban más que el papel. De vuelta en la cocina marqué. Un barítono firme contestó al primer tono. Ortega, soy Marina Almagro. Carlos dijo que podría estar esperando mi llamada. Una breve pausa, luego calidez. Ah, la nuera que todavía aparece. Póngame con mi viejo amigo. ¿Quiere? Carlos tomó el auricular. Intercambió cortesías en un código de batallas compartidas que yo no podía traducir completamente. Referencias a audiencias militares. Un viaje de pesca que sirvió como reconocimiento. Luego me devolvió el teléfono. Marina, dijo Ortega. Presenté ese testamento la semana que Carlos lo firmó. Los registros notariales son inmutables. Pueden aullar, pero no pueden borrar tinta que ya está seca. Más importante aún, tengo el fideicomiso original de 2009. Si un médico certifica que Carlos es apto para administrar sus asuntos de nuevo, la autoridad total revierte a él y, por extensión, a ti como su agente designada. Conduciré hasta allí mañana, con copias compulsadas. El alivio me inundó, caliente e inesperado. Gracias, señor. Solo soy el mecánico, respondió. Tú y Carlos sois el motor. La línea se cortó. Carlos rodó hacia la despensa. Buscó detrás de latas de melocotón y sacó una caja fuerte en miniatura. La llave que me había presionado en la palma antes encajaba perfectamente. Dentro, paquetes cuidadosamente atados. Pagos de seguros de vida, extractos de inversiones. Un poder notarial revocado firmado 3 meses después de su supuesto ictus. Anidada entre libros de contabilidad había una fotografía. El día de nuestra boda. Carlos con su uniforme de gala, Javier rígido a su lado, Laura girada 3/4 de la cámara para que su sonrisa forzada no se rompiera. Carlos tocó la imagen. Ellos enmarcaron una copia para sí mismos.
Me recortaron. Yo me quedé con la real. Algo dentro de mí. El último filamento de lealtad ciega finalmente se rompió. Han estado reescribiendo la historia durante años, dije. Es hora de que le demos al público la versión del director. El anochecer se asentó sobre la casa, dibujando largas sombras sobre el papeleo que ahora se sentía menos como evidencia y más como munición. Preparé café, aunque ninguno de los dos necesitaba cafeína. Pasamos una hora clasificando documentos en pilas, activos, registros médicos, solicitudes falsificadas. La caligrafía militar precisa de Carlos etiquetaba cada carpeta. Las 8:30 llegaron con el toque medido del reloj de pie. Estaba deslizando la última pila en una caja de archivo cuando sonó el teléfono fijo. Un antiguo teléfono de rueda que rara vez sonaba a menos que los vendedores telefónicos lo encontraran. Carlos miró el identificador de llamadas, tensando la mandíbula. Javier murmuró: «Pon el altavoz». Dudé solo un latido antes de presionar el botón. La línea se abrió con ruido de viento y lo que sonaba como música de bar. La voz de Javier llegó. Demasiado alta, quizás demasiados cócteles. «Papá, Marina, estáis teniendo una pequeña velada acogedora». Una risa quebradiza. «Escuchad, he revisado la cuenta esta tarde. Mi tarjeta de débito no funciona. ¿Os importaría explicarlo?». La mirada de Carlos me taladró. Esto era la confrontación que ninguno de los dos podía posponer. «Javier está en la línea», dijo Carlos de nuevo, tranquilo como un juez. «Ponlo en altavoz». Alcancé el botón del altavoz sin inmutarme. Carlos tampoco se movió, sus ojos fijos en el teléfono como si pudiera entrar en combustión. «Hola, cumpleañero». La voz de Javier se deslizó por la línea, empalagosa y engreída. «¿Qué tal la fiesta? ¿Tú y la criada habéis cortado la tarta ya?». De fondo, Laura cacareaba como si fuera el mejor chiste que había oído en toda la semana. «Quizás encendió una vela en una porción de pizza», añadió ella, apenas capaz de respirar de la risa. No dije una palabra. Quería que siguieran. Quería que se sintieran seguros, estúpidos y engreídos, el tiempo suficiente para ahorcarse con sus propias palabras. Entonces, Carlos se inclinó hacia adelante en su silla y habló, firme, agudo y demasiado lúcido para su comodidad. «Hola, hijo». La línea se quedó en silencio. «Papá». La voz de Javier bajó media octava. «¿Estás, de pie?» El tono de Carlos no cambió ni un centímetro. «Esa no es tu preocupación, sino tu herencia. Eso podría ser». Hubo un crujido en el otro extremo, como si alguien hubiera golpeado el teléfono o dejado caer algo. Laura intervino, con voz chillona. «Esto es manipulación. Marina te está manipulando. Te está lavando el cerebro, Carlos». Intervine suavemente, abriendo la carpeta que había estado sobre la mesa a mi lado. «En realidad», dije, «estoy ejecutando las responsabilidades que se me han otorgado bajo un poder notarial duradero y legalmente vinculante, firmado por Carlos Almagro y ante notario hace 6 meses. El abogado registrado es el señor Santiago Ortega». Silencio de nuevo, luego Javier. «¿De qué estás hablando? Ni siquiera eres familia». Lo corté rotundamente. «Según el testamento de Carlos, del cual tu madre convenientemente nunca te habló, lo soy. De hecho, soy la única que figura como fideicomisaria sucesora». Carlos asintió hacia mí como un respaldo silencioso. Sus ojos estaban tranquilos, pero fríos. El tipo de frío que solo ganas tras una vida de traición. Laura resopló, audiblemente frustrada. «Esto es absurdo. Ya cambiamos las cerraduras de la casa de vacaciones en la sierra. Hemos estado limpiando toda esa basura antigua, haciendo espacio. Ya sabes, ese lugar necesitaba una actualización de todos modos». Sentí mis manos tensarse en los brazos de mi silla. Esa casa estaba en el fideicomiso irrevocable. Su arrogancia acababa de confesar un robo en una línea grabada. «Vendisteis artículos de una propiedad mantenida en fideicomiso», dije, con voz aún nivelada, pero ahora con calor debajo. «Laura, espero que te des cuenta de que eso no es solo grosero, es criminal». «No puedes probar nada», escupió ella. Carlos no parpadeó. «Todo lo que habéis tocado puede ser rastreado. Cada artículo, cada depósito. ¿Creéis que sois intocables porque os reísteis mientras yo estaba en una silla de ruedas? ¿Porque disteis una fiesta en Tenerife en mi cumpleaños?». Javier gruñó. «Esto es una locura. No podéis venir a por nosotros con qué.
¿Una carta de un abogado? Lo averiguaréis mañana por la mañana, dije, cuando la orden de cese y desistimiento se os notifique a ambos. Ortega ya la está redactando esta noche. Estáis faroleando, ladró Laura. No respondí, mi voz firme como un panel de vidrio a punto de romperse. Simplemente os sentisteis demasiado cómodos robando a alguien que pensabais que era débil. La voz de Javier bajó de nuevo, esta vez temblorosa. ¿Qué queréis? Carlos se recostó en su silla para ver qué pasa cuando los olvidados se vuelven poderosos. Laura estaba perdiendo los papeles ahora. Eres un viejo egoísta y amargado que está dejando que una cazafortunas te envenene. Levanté una sella, ignorando el insulto. Vuestro problema, dije con calma, es que asumisteis que la bondad era debilidad. Pero algunos de nosotros sabemos cómo luchar en silencio y ganar. No os saldréis con la vuestra, gritó Javier. Conseguiremos nuestro propio abogado. Carlos se rió bajo y seco. Bien. Dejad que lean el fideicomiso. Luego dejad que os expliquen lo mal que lo habéis estropeado. La línea comenzó a distorsionarse por las voces alzadas. Podía escuchar a Laura gritando algo sobre llamar a su primo experto en derecho inmobiliario, como si eso pudiera deshacer todo lo que ya habían admitido. Me incliné hacia adelante y terminé la llamada con calma. El silencio que siguió sonó más fuerte que cualquier grito. Miré el teléfono, con los dedos aún descansando en los botones, el corazón latiendo con fuerza, pero la cara fría. Luego me volví hacia Carlos. Habéis cometido un error muy grande, dije en voz baja a la habitación. Nos vemos en los tribunales. La llamada terminó con un clic hueco, pero las palabras aún colgaban en el aire, afiladas y resonantes. No necesitaba mirar a Carlos para sentir su determinación. No habló, simplemente se levantó más despacio esta vez, con más peso sobre su bastón, y me indicó que lo siguiera. Sin palabras, solo esa mirada de nuevo. Decididos, concentrados, nos movimos por la casa silenciosa, pasando el retrato familiar, aún colgado torcido en la pared del pasillo. El polvo había comenzado a reclamar las esquinas, como si incluso la casa hubiera comenzado el duelo. Carlos se detuvo al pie de una escalera estrecha, escondida detrás de la despensa. Me miró. Nunca subieron aquí, dijo, demasiado ocupados haciendo planes para enterrarme. La buhardilla gimió cuando entramos. El olor era a madera vieja y tiempo. Carlos alcanzó la cadena de la luz, y la bombilla parpadeó, proyectando largas sombras sobre cajas olvidadas y muebles cubiertos de lona. El suelo crujía con cada paso, y algo en ese sonido hizo que mi pulso se acelerara. Pensaron que el polvo mantendría sus secretos a salvo, murmuró Carlos. Pero siempre supe que la verdad prefiere el silencio. Nos movimos caja por caja. Viejos registros de impuestos, tarjetas de Navidad, una caja etiquetada Universidad de Javier que era sorprendentemente ligera. Pero entonces, escondida debajo de una pila de viejos álbumes de fotos, había una carpeta de cuero agrietada. Parecía corriente hasta que la abrí. Dentro había documentos tan quebradizos que parecían susurrar mientras pasaba las páginas, pero lo que revelaban gritaba. El fideicomiso original, irrevocable e intacto. La firma de Carlos ante notario hace años. Notas manuscritas detallando cada cuenta movida, cada escritura reasignada, y luego grapadas en la parte posterior, páginas de firmas falsificadas. La letra de Laura, inconfundiblemente torpe, donde intentaba imitar la mano de su marido. Levanté la vista. La boca de Carlos se tensó, pero no parecía sorprendido. Pensaron que estaba perdiendo la cabeza, dijo, con voz plana. Así que dejé que pensaran eso. Cuanto más olvidaba yo, más descuidados se volvían ellos. Se arrodilló junto a una caja diferente y sacó un cuaderno de composición descolorido. Páginas y páginas de lo que parecían entradas de diario, pero en realidad era un libro de cuentas. Cada venta, cada retirada, cada vez que Laura o Javier metían las manos en su vida como si fuera suya para tomarla. Se reían cuando empecé a poner notas en post-its. Decían que me estaba volviendo senil, añadió Carlos. Pero cada nota que dejé fuera era un señuelo. Los registros reales vivían aquí arriba con el moho y los ratones. Pasamos la siguiente hora catalogando lo que encontramos, fotografiando todo con mi móvil. Envié copias de seguridad a mí misma, a la carpeta en la nube de Carlos y al señor Ortega, el abogado de la familia. Carlos asintió en aprobación mientras yo daba a enviar. A última hora de la tarde, estábamos sentados frente al señor Ortega en su pequeño despacho a las afueras de la ciudad.
El hombre había estado en el círculo legal de la familia durante décadas, pero mientras hojeaba la carpeta, su expresión cambió de escepticismo a rabia fría. Esto no es solo mala gestión, dijo, golpeando las páginas falsificadas. Esto es delito de fraude. Y combinado con lo que Carlos ha escrito aquí, abuso de ancianos, coacción financiera, tal vez incluso conspiración para defraudar el fideicomiso, me miró, luego a Carlos. Y el poder notarial que reactivaste la primavera pasada. Eso significa, Marina, que tienes plena autoridad legal para actuar en su nombre. No dije nada, solo asentí. Pero algo dentro de mí se asentó. Esto ya no era solo una pelea, era justicia. Comenzamos a redactar las órdenes legales. Ortega dictaba mientras yo escribía, congelando cualquier solicitud de transferencia de activos, deteniendo ventas, poniendo embargos en cuentas. Carlos revisaba cada documento como si revisara mapas de batalla. Y cuando llegamos a la lista de antigüedades vendidas de la propiedad de la sierra, añadí un aviso de reversión formal a cada una. Esos artículos nunca fueron suyos para vender. Y ahora legalmente, eso estaba claro. Era de noche cuando volvimos a la casa. Carlos se movía más despacio ahora. El día le había pasado factura, pero su agarre en el bastón era firme. Me llevó a su estudio. Abrió un cajón que se atascaba a la mitad. Luego buscó detrás de él. Algo hizo clic. Salió una carpeta manila, diferente del resto, más limpia, más nueva. Me la tendió, pero no la abrió. Esto dijo suavemente, es lo que nunca esperarán. Lo miré fijamente. ¿Qué es? Él solo sonrió, cansado pero triunfante. Y tú eres quien la entregará. Entré en la sala del juzgado con la carpeta de Carlos presionada fuertemente contra mi pecho, el sello aún intacto. Mis tacones resonaban más fuerte de lo que esperaba contra el suelo de mármol. Javier y Laura ya estaban sentados en la mesa larga del frente, sonriendo con suficiencia como si estuvieran viendo una comedia de segunda categoría. Laura se echó el pelo hacia atrás y murmuró algo a su abogado, quien me dirigió una mirada despectiva. Pero entonces sus ojos captaron la carpeta. Todo su cuerpo se puso rígido, la sonrisa se derritió y de repente se hizo el silencio. Entregué la carpeta directamente al secretario del juez, quien la recibió con un asentimiento e inmediatamente la llevó al estrado. La jueza, una mujer con ojos lo suficientemente agudos como para pelar papel pintado, se inclinó hacia adelante mientras el sello se rompía. Un murmullo bajo barrió la galería. Procediendo a la revisión del documento suplementario, dijo, con voz cortante, introducido por la parte Marina Almagro, bajo el asesoramiento del testador principal del patrimonio, el señor Carlos L. Almagro. Tomé mi asiento. Javier me lanzó una mirada furiosa. Dentro del sobre, página tras página, llevaba el inconfundible garabato de Carlos, pero el documento que cortó la respiración de la sala llegó 2 páginas después. Una cláusula enmendada de hace 6 años, notariada, con fecha y hora, y legalmente blindada. La jueza leyó en voz alta. Todos los herederos nombrados perderán su derecho a cualquier distribución del patrimonio, financiera o material, si no demuestran idoneidad moral continua, presencia en hitos familiares, incluyendo pero no limitado a emergencias médicas, cumpleaños y decisiones de final de vida. El abandono malicioso y la ausencia constituyen motivos para la desheredación permanente y la revocación de la legítima por maltrato psicológico. El silencio se rompió. Jadeos. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca con una mano. Un taquígrafo soltó un susurro. Oh, vaya. Incluso un cámara de la televisión local se enderezó en su asiento como si acabara de darse cuenta de que esto no era una rutina de sucesiones. Era historia. La voz de Laura cortó el momento. Esto es ridículo. Eso es coacción. Él era viejo. No sabía lo que estaba haciendo. La jueza apenas parpadeó. El documento es anterior a su argumento. Y tengo aquí una deposición en video de hace 3 días, presentada directamente desde el centro de atención. La pantalla se iluminó al frente de la sala. Allí estaba Carlos erguido, con los ojos claros. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo en el video. Me dejaron solo en mi cumpleaños. Me insultaron, se rieron mientras me sentaba con una porción de pizza y nadie para soplar las velas. Eso no es amor. Eso es crueldad escondiéndose detrás de la máscara de la familia. El clip terminó. La sala permaneció en silencio.
Mis ojos derivaron hacia Carlos en la galería. Su mano descansaba firmemente en el brazo de su silla de ruedas. Encontró mi mirada y me dio el asentimiento más pequeño. No solo estábamos probando un punto, estábamos estableciendo un límite que debería haberse trazado hace mucho tiempo. La jueza miró a Laura. ¿Tiene algo más que añadir antes de que proceda? Abrió la boca, luego la cerró. Yo sabía por qué. Porque lo siguiente eran las fotos con fecha y hora. Busqué en mi archivo y las pasé. Allí estaban, Javier y Laura en una tumbona en Tenerife, sosteniendo cócteles en la fecha y hora exactas en que Carlos había estado sentado solo, olvidado, esperando a alguien, a cualquiera, para decir «feliz cumpleaños». La jueza las revisó sin una palabra. Luego dirigió su atención a la memoria USB incluida en el sobre. Video de apoyo adicional del demandante. El video se reprodujo. Carlos, años más joven, sentado junto a su cuidador de toda la vida, quien luego renunciaría bajo la presión de Laura. Esta cláusula dijo, señalando el papel protege el legado, no por dinero, sino por amor. No puedo dejar que lleven el apellido Almagro como un abrigo que solo sacan para las vacaciones. El secretario del tribunal detuvo el video en el fotograma donde Carlos miraba directamente a la cámara. Mi garganta se tensó. Ese fue el momento en que recordé por qué me había quedado, por qué le había ayudado. Él lo sabía mucho antes que yo. Javier no pudo contenerse más. Se levantó de un salto y señaló al otro lado de la habitación. «Tú hiciste esto», me rugió. «Tú lo manipulaste. Te colaste como una enfermera cazafortunas». «Señor Almagro», advirtió la jueza, pero él había pasado el punto de no retorno. «Planeaste todo esto. Le hiciste firmarlo. No eres familia». No me moví. Ni siquiera me inmuté. En su lugar, levanté una pieza más de evidencia. Una captura de pantalla impresa del itinerario de vuelo de Javier y una publicación en redes sociales. Él y Laura etiquetando un resort con «no se admiten tullidos». Un murmullo de disgusto recorrió la sala del tribunal. La jueza volvió a mirar los documentos y luego me miró directamente a mí. Bajo las condiciones de esta cláusula enmendada, dijo, su voz firme pero dura, todos los derechos de herencia quedan anulados para la señora Laura Almagro y el señor Javier Almagro con efecto inmediato. Laura soltó un sollozo de shock. Javier simplemente se quedó allí, pálido como la piedra. La jueza continuó. La totalidad del patrimonio Almagro, líquido, fijo e intelectual, se transferirá a la única fideicomisaria designada descrita en la cláusula de acuerdo con la intención del señor Almagro. Una pausa. Se volvió hacia mí. ¿Y acepta usted lo que se le ha confiado? Miré a Carlos. No habló. No tenía que hacerlo. Mi voz encontró su camino hacia afuera, más fuerte de lo que recordaba. Sí, dije. Sí quiero. Sí, dije. Mi voz clara en la sala alta. Acepto, porque esto no se trata de riqueza. Se trata de restaurar lo que nunca debió ser arrebatado. El mazo de la jueza cayó seco y definitivo. El control de cada cuenta, propiedad y acción se deslizó de los dedos de Javier y Laura a los míos. Su abogado empacó papeles con manos temblorosas. El rímel de Laura se corría mientras sollozaba en un pañuelo de seda. Javier salió primero, con los hombros rígidos, murmurando sobre apelaciones, pero el eco del fallo lo siguió como un redoble de tambor del que no podía escapar. Los agentes judiciales apartaron a los periodistas para que Carlos pudiera salir. Rechazó la silla de ruedas. En su lugar, agarró su bastón, asintió cortésmente a cada espectador atónito y caminó a lo largo del pasillo por su propio pie. Cuando llegamos a la luz del sol afuera, exhaló como si los últimos 3 años finalmente se hubieran levantado de su pecho. De vuelta en el chalet, la luz de la tarde se vertía a través de ventanas recién lavadas. La bandeja de pizza fría había desaparecido, reemplazada por el olor a lasaña burbujeante. Puse 2 platos en la mesa, porcelana real, no papel esta vez, y serví vino tinto en vasos pesados que Carlos guardaba de sus días en el ejército. Se acomodó en la silla del comedor en la cabecera de la mesa. Primera comida caliente que tengo en mi propia casa en meses, dijo, con los ojos brillando. Y nadie llamándola desperdicio de calorías. Comimos en un silencio sin prisas, dejando que el acto ordinario de cenar se sintiera revolucionario. Cuando los platos estuvieron enjuagados, Carlos rodó un pequeño cofre de cedro desde el pasillo.
Dentro yacía el álbum de fotos que Laura una vez intentó tirar a la basura, ahora desempolvado y entero. Lo abrió en una página de Polaroids, él y mi difunto marido, sonriendo junto a un barco de pesca maltrecho, yo sosteniendo un pequeño pez como si fuera oro. Me quedé con esta, dijo, trazando el borde desvaído, porque parecías genuinamente feliz. Y tú también. Pasé un pulgar sobre la foto. Ese viaje había tenido lugar 2 veranos antes del ictus, antes de que el duelo hiciera que el humor de Javier fuera cruel y las ambiciones de Laura despiadadas. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había visto esa versión de mí misma, riendo sin un reloj, haciendo tic-tac sobre mi cabeza. Carlos cerró el álbum. Lo deslizó hacia mí. Este legado no es efectivo, Marina. Es elegir quién tiene un asiento en la mesa. El dinero solo paga las sillas. Nos trasladamos al despacho donde nuevos documentos esperaban firmas. Papeleo lanzando la Fundación Almagro para cuidadores abandonados. Ortega había redactado los estatutos. Añadí una declaración de misión en lenguaje sencillo. Becas para cuidados de respiro, ayuda legal y formación. Carlos rubricó cada página con manos que apenas temblaban. La noche se asentó afuera. Las luces del porche se encendieron arriba y abajo de la calle, familias terminando de cenar. Me paré junto a la ventana, viendo las sombras estirarse sobre el césped que Javier una vez prometió replantar, pero nunca hizo. Quizás plantaría lavanda la próxima primavera. Carlos habló detrás de mí. La sangre no prueba el amor, la presencia sí. Asentí. A veces la familia que importa es la que se queda cuando las cosas se ponen silenciosas. Grabamos un video corto para el sitio de la fundación, Carlos explicando la cláusula, yo invitando a los espectadores a compartir sus propias historias. Al presionar stop, preguntó, ¿estás lista para que la gente lo sepa todo? La verdad es más ligera que las mentiras. Respondí, sorprendida por mi propia firmeza. Antes de dormir, puse un último servicio en la mesa del comedor, una silla vacía frente a la mía, un recordatorio de que alguien en algún lugar siempre llega tarde a la comprensión, y ese asiento permanecerá abierto por si deciden cambiar. ¿Alguna vez has visto a alguien ser olvidado hasta que demostró que era el más inolvidable de la habitación? ¿Alguna vez has sido la única que se quedó mientras todos los demás se marchaban? Cuéntame tu historia en los comentarios.